desafortunada. Yo creo que nosotros los colombianos somos un país de mucha conciencia. Somos el colombiano todavía en su esencia, los principios, los valores, la ética, la formación e incluso la religiosidad. Sí, mire, ¿quién nos habla? ¿Quién nos habla es Luz Esperanza Castro, experta en coaching y en esos temas que tienen mucho que ver con la espiritualidad, que nos está acompañando todos los martes desde hace 2 o 3 martes. Sí, ya este es su tercer programa, ¿no? Creo que es el tercero. Entonces con ella vamos a hablar hoy de conciencia, que ellas nos cantaron algo dedicado a la conciencia, ¿no? Carmen. Y la conciencia me dice que no la debo querer. Una canción de Gilberto. Pero cántela. No, yo no tengo buena onda. Aquí la que cantaba era Alejandra. Bueno, pero tú no estabas hablando de un tema importantísimo porque vamos a tocar contigo la conciencia. Pero estabas explicando eso, algo importantísimo ahí. Mira, nosotros los colombianos primero somos un pueblo aguerrido, un pueblo trabajador. No dependemos del papá gobierno, primero. Bueno, no todos, a algunos les encanta la mermelada, pero a la mayoría no. La mayoría para nosotros es la ética, los valores, los principios, la familia, ¿no? Entonces, decíamos antes, o yo exponía que fue una salida fuera de tono que empezó a despertar mucho al colombiano, es que no cabe. Nosotros no aceptamos presidentes que nos digan que hago lo que le da la gana, ¿no? Lamentablemente nuestros hermanos venezolanos han tenido que soportar eso, pero el pueblo colombiano no aguanta eso. Porque nosotros somos un pueblo de alta conciencia, a pesar de la corrupción, a pesar de todas las cosas que sabemos que están cogiendo en este país, el pueblo, la base, el pueblo colombiano, primero es un pueblo también culto, ¿ok? Somos un pueblo que leemos, que estudiamos, que investigamos. Que es un pueblo en el que ha crecido mucho la clase media también. Claro, y la clase media es muy estudiosa, ¿no? Exactamente. Entonces, todos nos lo estudiamos, o sea, la gente dice, no, es que no leyeron las cartillas, mentiras. No es que no leyeron, no leyeron todo lo que era el plebiscito, mentira, la gente estaba ávida leyendo lo que era el plebiscito. Eso fue una parte. Y las que no lo leyeron, investigaron sobre qué tema de importancia. Los que no les importaban, con los que no estábamos de acuerdo de pronto, ¿no? Entonces, eso fue una parte. La otra parte es que hubo otro desabrupto del Estado, que fue invitar mucha gente familiarizada con el tema de santeros, a pesar que somos un país de libre culto, ¿cierto? Sin embargo, llegaron a Cartagena a hacer un mundo de rituales de santería, disfrazándolos de cosas artísticas. Y los colombianos nos creemos eso. No lo soportamos. Somos un país que todavía cuando nace un niño, un adulto de la familia, inmediatamente nace el bebé, tan pronto lo puede ver, le echa agua bendita encima. En el nombre de Jesús, o en el nombre del niño. O se bendice. O en el del niño de Atocha, el niño Jesús, el que sea, de todas maneras es el mismo. Somos un país que vamos a inaugurar una casa, o viene un pastor, o viene un sacerdote, o viene un gurú, o viene un maestro, de cualquier religión. Pero eso es lo que hacemos. Bendecimos una casa. Bueno, casi que hasta el perro lo estamos bendiciendo nosotros cuando recibimos un perro. Bueno, uno bendice a su perro, a su mascota, porque es la compañía que tiene en forma permanente. Yo le digo a Lucio, mi angelito de 4 patas. Claro, es parte de la familia. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Entonces, mira, ¿qué pasó? Cuando hacen ese rito en Cartagena, empezaron a circular los videos, y pues muchos nos quedamos impactados. Yo fui una de las que me quedé, yo dije, Jesús, ¿esto qué pasó aquí? Entonces yo dije, ajá, bueno, para mí todo lo Jesús, Buda y Krishna, todo está muy bien. Este es el país del Sagrado Corazón de Jesús, me enseñaron a mí, y eso no puede quedar así. Y empezaron de una vez a circular una cantidad de oraciones y bendiciones, pero también hay que entender que como llegaron estos santeros, o esa gente de rituales, con los que nosotros no estamos de acuerdo, la mayoría de los colombianos, también vinieron al país muchos maestros. Mucha gente meditando, mucha gente orando, cada uno en su estilo. Muchos pastores. Muchos pastores. Incluso yo participé en 2 foros el sábado, con gente muy interesante, magistrados, gente que vino, una señora que venía de Noruega, un poco de gente muy interesante. Y en el último, el de la noche, pusieron a hablar, en que no entendimos nosotros por qué pusieron a hablar. Y a la final, quien coordinó el evento me dice, Esperanza,
te pedimos que por favor vuelvas a hablar tú para que nos dejes a todos armónicos y tengamos la claridad de lo que vamos a hacer mañana, porque allá había gente de todas las opiniones. O sea, hablaron los del sí, los del no, los de uno, los del otro, todos hablaron. Entonces, yo decía, bueno, hay una fuerza de la humanidad muy importante, que es como la parte vital del alma, que se llama conciencia. Es la conciencia. Nosotros nos preguntamos mucho, bueno, ¿qué será la conciencia? De hecho, decimos, aquel mató a aquel porque es inconsciente. ¿No? Quiere decir que su conciencia no está activa. ¿No? Pero la conciencia... Caín mató a Abel porque su conciencia no estaba tranquila, ¿no? No estaba tranquila. Decimos, o aquel hizo tal cosa porque su conciencia no está tranquila. ¿No? Entonces, la conciencia es un vehículo de comunicación entre el alma, que era la que debía gobernar la vida, la que debía gobernar la tierra, la que debía gobernar el mundo, la que debía gobernar todo, y la mente. Tenemos la mente básica, el inconsciente, el subconsciente y el supraconsciente. El supraconsciente es igual a la mente superior, a la inteligencia, es la parte de Dios dentro de mi mente. Y esa es la que debía estar gobernando y tomando decisiones, ¿no? Entonces yo decía que la decisión era un tema de conciencia. No era un tema de mermelada, no era un tema de los uribistas ni de los santistas, porque además ellos solo son dos, el resto somos Colombia, entonces ellos solo son dos, el resto somos Colombia. No es un tema de partidos, ni es un tema de líneas de castrochavistas o de extrema derecha, lo que sea. Yo decía, el plebiscito es un tema de conciencia, y les explicaba qué era la conciencia. Les explicaba que nos han debido enseñar a pensar, a sentir, a obrar y a decidir desde el alma, porque eso es lo que este país necesita. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es un vehículo que tiene el ser humano, que está entre el alma y la mente. O sea, ella es la que la comunica el alma y la mente. El alma por lo general no se equivoca, ¿no? Salvo que ya la persona haya perdido la totalidad, digamos, del control o manejo de su alma, y la divinidad también. Podríamos decir esos grupos que se suicidan 20, 30 y 40 a la vez, ¿no? Ahí su conciencia se bloqueó y no hay esa comunicación. De resto, bueno, porque a veces nos portamos bien, a veces nos portamos mal, por ese poquito nomás, bueno, que eso a veces no es ni tan poquito, ¿no? Pero por eso nomás tampoco se va a bloquear la conciencia. Entonces, cuando se interrumpe la comunicación entre el alma y la mente, la conciencia se durmió. Y nosotros, este país Colombia, parecía que estuviera embotado. Yo decía, oye, es como si nos hubieran puesto una venda, porque las cosas son tan simples, están ahí a la vista, y porque no las estamos viendo, ¿por qué no nos levantamos, no? Yo decía, le decía allá a la gente que tenía que ver con la política, que estaba en los foros, yo le decía, no, muy bueno que ustedes estén aquí, pero aquí tenía que estar gente como una chica que había, que es abogada, es cristiana, es representante de los grupos, ¿cómo se llaman? Cuando son varios grupos religiosos, catecumenado. No, cristianismo. No, cuando son pastores. No, los cristianos, bueno. Cuando son grupos que hay. Grupos religiosos, pero no. Pero eso tiene un nombre. Creo que, si no estoy mal, me parece que es catecúmenos, son los católicos, catecumenado. Me parece que es cuando hay gente de todos los grupos religiosos. Ella es representante de las mujeres de ese grupo a nivel nacional. Había una señora que era líder por allá de una fundación. O sea, esos eran los que debían estar hablando, porque esos son los que realmente saben qué es lo que está pasando en el país, ¿no? Esos son los que tenían que estar hablando. Los foros tienen que hacerlos con y saben qué es la conciencia. Exacto, y todavía tienen su conciencia activa. Todavía su conciencia está activa. Porque el problema es que la conciencia, usted dice, tienen la conciencia activa, es que la conciencia se puede desactivar. Claro, se duerme. Por ejemplo, le decía yo, yo siempre pongo el ejemplo de cuando hay grupos de 20, de 200, 300 personas suicidándose. Uno dice, oye, porque alguien le dijo que lo hiciera. Uno dice, bueno, ¿y cómo es que ni uno solo? No hubo ni uno solo ahí que se levantó y dijo, no, pero ¿por qué vamos a hacer esto? Con uno solo que se levante y empiece a hablar y empiece a decirle a los demás, algo pasa. Pero no, nadie se levanta, ¿no? Entonces ahí la conciencia se durmió. La conciencia se quedó y se duerme la conciencia, ende se duerme el alma. Y ende la mente queda a merced de la parte reptiliana, de la parte instintiva del ser humano.
O sea, se vuelve débil. Débil, claro, y entonces llegan los demás y nos meten las fantasías y nosotros no las creemos, porque pierden la capacidad de razonar, la capacidad de ver. A veces uno dice, ¿y aquel que le pasó? Es como si le hubieran puesto una venda en los ojos, y yo digo, sí, eso es así. Es algo así como lo que se llama como cantos de sirena, ¿no, Carmen? Sí, un ¿Cuáles poquito. son los cantos de sirena? Eso, que no son reales. Sí, que no son entonces, reales, un poquito. Que la gente no tiene la capacidad de discernir. También antes usábamos mucho esa palabra que ahora casi no la usan, ¿no? La gente no tiene la capacidad de discernir. Yo me pregunto... Discernimiento, sabiduría, Sí. lo que uno siempre le pide a Dios cuando está orando, dame discernimiento para discernir las cosas que están pasando. Es que es lamentable, de verdad que lo que usted dice es lamentable. Mira, yo decía en los foros el sábado, yo decía, alguien me preguntaba, bueno, desde su punto, de lo que usted hace, ¿qué es lo que más tenemos que pedir? Y entre otras cosas, sé que la persona que me lo estaba diciendo, haciendo la pregunta es un ateo. Entonces yo le decía, bueno, en mi opinión personal diría que la divinidad, como yo la entiendo, no me desampare ni desampare mi descendencia, no importa qué estupidez haga yo, Él siempre esté ahí y Él tenga el control de todo, desde mi parte personal. Pero hablándolo ya colectivamente, incluyéndolo a todos, le dije, porque es un momento que tenemos que incluir a todos, incluyéndolos a todos, yo diría que es un momento donde veamos la verdad, tengamos la capacidad de ver la verdad, porque es que el ser humano perdió esa capacidad, por lo que estoy diciendo. La conciencia se va durmiendo, primero se duerme la conciencia, después se duerme el alma y la mente se vuelve estúpida. Entonces sí. es un tema, y todo lo que está pasando en este momento del país es un tema de conciencia. ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a aprovechar? ¿Le hemos hecho un monumento a la estupidez? Yo diría que más que un monumento, Mary. Muchos monumentos le hemos hecho a la estupidez. Muchos monumentos le hemos hecho a la estupidez. No solamente un monumento, muchos monumentos le hemos hecho a la estupidez. Cuando en una casa un papá y una mamá aceptan que sus hijos estén peleando por el sí y el no, eso es una gran estupidez. Eso es una gran estupidez, ¿no? ¿Sabes qué? Porque diciendo tú eso, me acordó que mi hija el viernes, Mary, me dijo, en la cama, nos decía ahí, y mamá, ¿y tú por qué vas a votar? ¿Por el sí o por el no? Pero ella no sabía. No saben, sí. Entonces yo le dije, ¿por qué? Me dijo, porque yo voy a votar por el no. Entonces yo le dije, tú no puedes votar, hija. Me dijo, bueno, mamá, entonces vota tú por el no. Sí, eso es discernimiento de parte de la niña. Eso es discernimiento. Porque yo le decía que en estos días a alguien que su hijo, que tiene 25 años, estaba tomando unas decisiones con las cuales ella no estaba de acuerdo. Entonces yo le decía, mira, uno amarrar los hijos para que hagan lo que uno quiere es un caso imposible. Pero desde que tú estés en lo correcto, en lo recto, y que tú que eres la encargada de esa alma, porque cuando ese niño vino al planeta, Dios lo puso bajo tu custodia, no lo puso bajo lo del Papa, ni bajo el pastor, ni la de nadie, lo puso bajo la custodia de la madre. Tú tienes un poder, una autoridad sobre ese hijo, no importa cuántos años tenga ese hijo. Él puede decirte misa, pero cuando él te llegue a decir esa cosa, tú simplemente dile, bueno, mi amor, esa es tu opinión, eso es lo que tú ves, eso es lo que tú quieres, y estás en tu derecho, pero ese hijo que hay ahí es el mío. Claro, y se podrán quitar todo, y menos que uno es su mamá, ¿no? Claro, ese hijo es el mío, sí. Y mientras yo sea tu mamá y tú seas mi hijo, la noticia que le tengo es que no hay divorcio, porque el divorcio entre los padres y los hijos no existe. Entonces, la noticia que te tengo es que hasta que yo esté en el planeta, o tú estés en el planeta, porque nunca se sabe cuál será el primero, yo voy a tener una autoridad sobre ti. Claro. Alguna vez yo les dije a mis hijos que querían que la mamá fuera un poquito medio esclava de ellos. Dije, no, yo soy tu mamá, no tu esclava. Eso me hace recordar que le digo... No tu empleada. Le digo a mi nieta, ¿tú sabes qué quiere decir abuela? Y entonces mi nieta me dice, no, ella sí toda tierra. Esperanza, esa abuela, no sabía. Sí, yo tengo una nieta de 8 años, de Fanny Esperanza, la niña que está de España, que se vino hace un año. Bueno, la niña le digo yo, la mujer. Ella tiene una niña de 8 años. Es una niña muy pilosa, muy, bueno, como los niños de ahora, ¿cierto? Y entonces ella estaba molesta por algo con la mamá y le decía algunas cosas duras a la mamá. Entonces yo la llamé y le dije, Aitana, ven acá. ¿Por qué tú sabes qué quiere decir abuela? Y ella me dice, no, abuelita. Yo le digo, abuelita quiere decir 2 veces mamá. Quiere decir, y 2 veces mamá no es para que yo sea tu alcahueta. 2 veces mamá es que si tú haces las cosas mal, tú te portas mal,
yo te castigo a ti, pero también castigo a tu mamá por no saberte formar. Eso quiere decir abuelo. Mi nieta abrió los ojos así. Pero ellos son muy sabios, Claro. muy inteligentes. Al otro día, la mamá estaba dándole cantaleta a ella. Y entonces yo le digo, bueno, pero ¿qué pasa? ¿Por qué tanta cantaleta? Le digo yo. Y entonces ella se queda mirando y me dice, bueno, abuela, tú lo debías saber porque tú eres la mamá, tú fuiste la que la formaste. Y a ella le quedó sonando lo que yo dije, pero al otro día me volvió la pelota. Un mensaje final para cerrar este segmento del programa. Bueno, mira, Mericita, yo sigo insistiendo en que trabajemos en la conciencia. No trabajemos por política, ni porque le conviene al uno, ni porque le conviene al otro. Hay otro punto fundamental en la vida, que si vengo entre 8 días lo vamos a tocar, que sería la justicia. La justicia. Tema interesante. Porque puede ser que los demás perdonemos. Bueno, de hecho el perdón es una elección individual y perdonamos. Pero existe la madre naturaleza, la que nos sostiene en nuestros brazos, y el cuerpo de cada uno de nosotros, que se sostiene las huellas de las injusticias que hayan pasado. Las cosas, no se trata solamente de pedir perdón, las cosas hay que rectificarlas, hay que rectificar, si no el perdón no existe. Porque sí, yo puedo darle perdón por mi tranquilidad y porque es mi esencia y mi forma de ser, pero y el resto, el resultado de todo lo que se afectó en la situación. Entonces hay otro punto muy importante que es la justicia. La conciencia y la justicia son primas hermanas. Si no hay justicia, pues la conciencia también se adormece y se duerme el alma y llega la estupidez. Esperanza, muchísimas gracias por habernos acompañado en el día de hoy, porque después de comerciales vamos a ser aeróbicos. ¡Wow! ¡Qué bien! Vamos a ir a unos cortes comerciales y ya regresamos aquí en Hola Cúcuta.